Hola, buenos días. En este momento estamos en la primera y tal vez última emisión de la radio CEMAS. Estoy acompañado de... Marilyn Moreno Nicolás Cortés. Santiago Martínez. y Carolina Galindo. A continuación vamos a hablar de los aspectos más relevantes de la historia del siglo XX. Le doy la palabra a mi compañero Santiago. Bueno, para empezar, la tecnología empezó a jugar un papel importante en la historia del siglo XX, ya que ayudó demasiado a avances tecnológicos como armas nucleares o que aportaron a distintas guerras, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de la cual hablaremos un poco más adelante. Otro aspecto bastante relevante en el siglo XX fue la incorporación de la mujer en la vida laboral. Este aspecto fue bastante importante para el cambio y la revolución, por decirlo así, de las mujeres y la importancia que se le da el día de hoy a ello. Es también muy importante ya que pues fue un legado del siglo XX. La revolución sexual también estuvo muy ligada con este tema, ya que pues a la mujer se le da la oportunidad de planificar con la pastilla anticonceptiva, lo que no se tenía muy en cuenta antes, ya que la mujer era obligada pues digamos a tener sus hijos o a quedar embarazada cuando ella aún no quisiera. También habla de que al incorporarse en la vida laboral tuvo que cambiar sus formas de vestir, porque ellos usaban trajes muy extravagantes con lentejuelas y con muchos accesorios, y eso le tocó dejarlo atrás, ya que para la vida laboral es algo más sencillo. Y pues gracias a ello la empresa de Coco Chanel pues fabricó nuevos tipos de vestimenta para las mujeres que se incorporaban a la vida laboral. Bueno, también estuvo el aporte del cine, que también viene siendo muy importante porque empezó desde el siglo XIX, cuando vieron por primera vez una imagen de una locomotora, que todo el mundo se volvió loco. Y también que también durante el siglo XX empezó a implementarse y ahora se volvió más cotidiano y se volvió más normal. También otros aspectos yo creo que bastante importantes y que repercuten hasta el día de hoy son los conflictos que se han venido dando. Ejemplo de ello puede ser la Primera Guerra Mundial, eh, seguido de esto la Segunda Guerra Mundial, que se puede considerar como el verdadero final de la Primera Guerra Mundial. Y por último tenemos la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Creo que mi compañera Marilyn va a hacer otro aporte acerca de la revolución de los negros y Bueno, también no fue en sí una revolución, sino fue una liberación. En esa época ya se empezaron como a soltar los ¿qué? Se empezaron a soltar la esclavitud y empezó como a liberarse la gente de eso y no haber más esclavitud para los asiáticos ni para los africanos. Bueno, esto también fue muy importante porque pues los africanos se dieron cuenta que bueno, los españoles no eran personas indestructibles, que también les entraban las balas y que también eran débiles como los otros seres humanos. siguiendo con el tema de la revolución, creo que también deberíamos tocar el tema de China, ya que en el siglo XIX esta fue de gran impacto porque se podría catalogar como el burdel de los europeos. Sin embargo, a inicios del siglo XX se da la revolución de esta misma y esta en el siglo XX tiene un aspecto muy particular y es que es puntera para ser una potencia mundial. Sin embargo, no pudo serlo por aspectos económicos. Bueno, también cabe resaltar la participación de la música y la cultura durante la historia del siglo XX. En el siglo XX se empieza a tener en cuenta a los jóvenes como principio para manejar un tipo de cultura y un tipo de mundo solamente para ellos. Esto lo empieza a implementar el rock y bandas como los Beatles. Cuando hablamos de aspectos importantes y relevantes del siglo XX, tenemos que tener en cuenta la cantidad de chismes que se vivían en aquel entonces. Sí, se vivían momentos difíciles debido a la terminación de de la construcción de grandes ferrocarriles. Además de esto se une toda Asia y y la telefonía y la electricidad empiezan a ser tomadas en cuenta a partir del siglo XIX. Yo también te quiero resaltar algo ahí, compañero, y es la parte en la que a partir de los años 90 se empezó a implementar la forma como los cassettes y este tipo de cosas que empezaron a ser como una revolución, decirlo, como te digo yo, como tecnológica,
hacia la forma en la que los jóvenes y las demás personas se divertían. Digamos, se empiezan a ver las discotecas, a resaltar la cultura, la música empieza a ser un poco más importante. em, También vemos la implementación también del cine, la forma en la que ya producían las películas, la revolución de la televisión, telenovelas, como esta de Gallito Ramírez, como nos hablaba en una clase de fundamentos, que fue muy importante como para que las demás personas conocieran el mar a partir de de la televisión. Como muchas personas no conocían el mar, pues ya podían conocerlo a través de esta televisión. Haciendo otro aporte en base a lo tecnológico, debemos también resaltar la creación del automóvil por parte de Ford. Y es que fue un acontecimiento muy fuerte, ya que se mencionaba que para ese entonces la gente era muy escéptica a tener nuevos métodos de transporte. Y me parece muy curioso y gracioso que descubrí que para los inicios del automóvil, cuando estos eran transitados por la calle, le precedía un campanero que avisaba o daba paso a este para que la gente y los caballos no se asustaran. O por ejemplo Claro. cuando los carros llegaron a Colombia, que no habían carreteras por donde andar. Entonces es una contradicción obviamente súper extraña porque no se sabía, o sea, ¿cómo van a traer unos carros Sin la sin la implementación de implementación de una carreteras. carretera? Ujú. Bueno, yo creo que para finalizar este tema y darle paso a los aspectos tanto económicos, políticos, sociales y demás que influyeron en la Primera Guerra Mundial, me gustaría mencionar el último aspecto y es el aspecto de las revoluciones de las universidades que se dieron en Latinoamérica, en especial en Argentina, donde los estudiantes querían cambiar el concepto como tal de comunicación y dejaba de ser el profesor la única sabiduría y los estudiantes empezaban a participar más en clase y a resaltar también su conocimiento y a basarse en que el conocimiento no es en sí de un solo ser, sino todos aportamos algo. Bueno, a continuación vamos a hablar más en profundidad acerca de la Primera Guerra Mundial. Le doy la palabra a mi compañero Nicolás, que nos va a hablar del aspecto político. El aspecto político que se vivió en la Primera Guerra Mundial fueron, fueron aspectos, valga la redundancia, bastante importantes que marcaron esta, debido a que durante la Primera Guerra Mundial existían 4 imperios, los cuales estaban formados por Austria, Hungría, Alemania, Turquía y Rusia. A partir de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, estos desaparecen y ya le dan paso a las repúblicas independientes. Otro de los aspectos importantes que se vivieron fue el castigo que se le dio a Francia de Bélgica por ser, por decirlo así, por ir en contra de Alemania, quien en ese entonces era la nación más fuerte. Entonces se dividían en colonias, las cuales siempre iban en contra de todas las órdenes que daba Alemania en aquel entonces. Otro aspecto político que quisiera mencionar es que se dice que la guerra se dio por la muerte del primer archiduque. Sin embargo, me parece que esto va más allá. Y es que Alemania quería también hacer parte, como en Francia, de colonias, ya que esta era una nación grande, pero sin embargo, naciones más pequeñas tenían, por así decirlo, más poder en zonas extranjeras. Bueno, los aspectos económicos fueron muy notables en la Primera Guerra Mundial por lo siguiente. Lo que pasó en esa época fue que ya dado todas las bombas y todos los sucesos que pasó, gases y todo eso, hicieron que se dañaran cultivos, estructuras, ferrocarriles, con todo lo que podían distribuir sus medios, podían distribuir sus cargas, con todo lo que ellos sobrevivían. Los que se vieron así más afectados fueron Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Claro que sí, ya que pues las devastaciones de edificios, campos, minas, ganados, ferrocarriles y demás construcciones que habían en la Primera Guerra Mundial,
pues se vieron muy involucradas, sobre todo en zonas muy directamente afectadas en los combates, pues como tú lo decías, por el norte de Francia, Bélgica y Europa, ya que pues solamente en Francia quedaron destruidos aproximadamente unos 500.000 kilómetros de vías férreas y unos 300.000 edificios. Eso es muy grave. Exactamente, compañera. Y más encima, demoró mucho en superar esa crisis económica, porque ya lo que ellos estaba dando estaba totalmente bloqueado por tanta pérdida que tuvieron de edificios, ferrocarriles, como tú decías. Sí, y obviamente al finalizar la guerra, pues los países europeos, en especial Gran Bretaña y Francia, pues Alemania también, quedaron arruinados y debido a esto, pues a enormes gastos pues bélicos, se vieron en la necesidad de optar por préstamos a los Estados Unidos. Me gustaría hacer otro aporte en los aspectos económicos y es que no estamos viendo la influencia en sí del capital. Un ejemplo de esto se podría ver con Estados Unidos, un partidario, como todos sabemos, a la economía a base de la guerra. En esto podríamos retomar, digamos, el papel que cumplió o desarrolló en la Primera Guerra Mundial, y es que de los pocos países que se vieron afectados positivamente a nivel económico fue Estados Unidos, principalmente con la industria armamentista y también automotriz. Claro, pues sabemos que es una gran potencia, ¿no? Y sobre todo también es como un ejemplo a dar de los otros países, ¿sí? Es como decir que Alemania se quería parecer un poquito a Francia, porque no tenían las mismas comodidades, la misma tecnología. Entonces, eh, si usted quiere también, compañero, empezamos a hablar de los aportes tecnológicos de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, podemos ir hablando de varios aspectos. Tenemos varios como la creación del tanque, conocido como el buque de tierra. El primer tanque, este fue utilizado en septiembre de 1916. Entonces, digamos que este lo empezaron a implementar como en la primera gran combate, que fue el de Cambrai en 1917. Digamos que Alemania tardó un poquito en usar esta implementación porque no sabían el gran impacto, la gran destrucción que podía generar un tanque como esto, como fue el primer buque, del cual ya le mencioné, fue el Scharner CA-1. También otro aporte importante fue el lanzallamas. Digamos que esto ya lo habían implementado siglos atrás. De este modo, Alemania fue el pionero para utilizar esto, ya que podían destruir diferentes trincheras para que ellos utilizaran estas trincheras como modo de defensa después. Un aporte un poco negativo fue también los gases venenosos y los gases lacrimógenos, que no fueron del todo positivos. Sabemos que comenzaron a implementarse en 1914 por el ejército francés. Entonces esta gente lo que hizo fue que querían un resultado diferente del que les dio y no fue tan suficiente como para generar distintas enfermedades, y un antídoto que se empezó a implementar con esto fueron las máscaras. Como bien los mencionaba, las máscaras en Alemania se empezaron a hacer en caucho. Los franceses eran, digamos, un poco, no sé cómo decirlo, un poco desactualizados en la forma que empezaban a implementar este tipo de cosas porque no sabían cómo hacerlo. Implementaban algodón, o sea, distintos materiales que obviamente no les servían y no les protegían de nada para los gases lacrimógenos y los gases tóxicos que empezó a implementar Alemania. Alemania siempre les llevó una avanzada, que era las máscaras de caucho, que les protegían, también las gafas, que les protegían de la irritación de los ojos y distintos avances. Bueno, yo quiero entrelazar este aporte o aspecto tecnológico también con las repercusiones ambientales que lleva esto. Y es que muchos sabemos que fue una de las guerras donde más se implementó el gas, tanto venenoso y otros derivados, y también el uso de misiles en gran cantidad. Esto haciendo en sí que la Tierra en Europa como tal se convirtiera en tierras fértiles, donde no se podían producir alimentos. Esto también conlleva el aspecto económico, por decirlo así, de Estados Unidos con su aporte en lo que es todo el sector alimenticio de sus países aliados.
Otro aspecto ambiental que podemos resaltar es las muertes que hubieron en el campo de batalla, no provenientes en sí de la guerra o de las balas, sino de las enfermedades como tal que se dieron, ya que todos sabemos que fue más que todo una guerra en trincheras. Producto de esto, se dieron muchas muertes a base de lo que son las ratas, los piojos, entre otras enfermedades provenientes del mismo o antecesores a esta guerra. Creo, si no estoy mal, que lo que son los repelentes no provienen exactamente de la Primera Guerra Mundial, sino un poco antes. Sin embargo, su aplicación se dio más que todo en la Primera Guerra Mundial. Cabe resaltar, compañeros, que este fue el comienzo del fin de Alemania debido a que, por los factores nombrados por ustedes mismos, hubo un crecimiento notablemente de Estados Unidos y de la República de Japón, causando que las colonias alemanas fueran repartidas por toda Europa debido a la cantidad de mutilados que hubieron en la guerra. Claro que sí, pues los millones de seres humanos que murieron en la guerra, además de millones de inválidos, de mutilados, huérfanos también quedaron. Hicieron de Europa un continente moralmente destrozado, con un marcado aumento de la mortalidad y una disminución en la natalidad. Es decir, que pues ya digamos no se veían nacimientos tan seguidos gracias al miedo que sembraban las personas esta guerra, ya que cada persona vivía con el pensamiento de que próximamente iba a ser matado, y que disfrutaba su día como si fuera el último. Bueno, también cabe resaltar que pues esta fue una de las razones por las que las mujeres entraron a participar en la vida económica, porque pues en las guerras se llevaban a los hombres, entonces esto las llevó a tomar el papel de las protectoras del hogar, les tocó incorporarse a la vida laboral, también digamos a... Cuidar a los niños menores de 13 años, ya que ellos no podían ir a la guerra. De 13 en adelante ya como que vaya Dios lleva por decirlo Sí, así. claro, obvio. Tocaba a ellas adoptar también el papel, pues digamos, de jefe de la familia, pues ya que anteriormente los hombres eran los que, digamos, lideraban la familia y, digamos, las mujeres eran las encargadas más de los oficios de la casa, como era la preparación de alimentos, el cuidado de los niños, pero pues al que los hombres se fueran a la guerra les tocó a ellas, pues, encargarse de la crianza de sus hijos y de hacer el papel de padre y madre a la vez. Cabe resaltar que las mujeres que hacían partidarias de enfermería y lo que son todos los aspectos de vitalidad eran provenientes de clase altas, mientras que las mujeres de clase baja se desempeñaban, como mi compañera lo dijo, en labores de manufactura con pésimos salarios. Pero no nos olvidemos, chicos, de algo que es bastante importante, que fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue como ese acuerdo que hubo y marcó más bien el término de imperios territoriales y asimismo de las monarquías que existían en aquel entonces. Sí, obviamente, también hubieron 50 países que firmaron este Tratado de Versalles, que fue más o menos un acuerdo de paz, como se conoce hoy en día. Cabe resaltar, y creo que por último, debido a tiempo, los aspectos culturales que se dieron en este mismo. Y es que la repercusión de la guerra y en sí de toda manifestación de violencia que se vivió en la época repercutió mucho en las artes, el dadaísmo, una crítica hacia la sociedad y hacia el gobierno que se estaba manejando ahí de una forma, por así decirlo, grosera o cómica, o también el surrealismo que sea también como una crítica a esta, sin embargo ya de una forma un poco más estudiosa. Y también este movimiento artístico, cabe resaltar que es partidario del estudio como tal del ser, de estudiar la forma en que piensa el hombre y asimismo retratarla. Algo que yo quiero resaltar, digamos, volviendo un poquito al tema de lo de las mujeres, ellas también mejoraron las condiciones de los trabajadores, pues reconociéndoles los derechos como la seguridad social, los ajustes salariales, y gracias a eso pues se formó una organización de trabajo. Por último, también debemos tomar en cuenta, y es que el aspecto arquitectónico debido a esta guerra cambia mucho, ya que en esta hubo mucha devastación, principalmente en lo que fue Europa, y debido a esto los arquitectos se toman un rol más artístico o, por así decirlo, inspiración, y ya no construyen solo por hacerlo, sino con un fin.
Entonces la pregunta es para todos ustedes oyentes, ¿ha dejado la guerra algo bueno en todos nosotros? ¿Ha aportado algo a la sociedad? ¿Ha hecho avances? Esta pregunta hágasela a ustedes de una manera muy centrada en sus principios y en lo que ustedes piensan, de acuerdo a las dos guerras mundiales que hubo. Entonces, de uno u otro modo, eh, ya esto sería todo por hoy, ¿cierto, compañeros? Pues creo que no abarcamos el tema en su totalidad, pero fuimos muy explícitos en lo que dijimos, entonces me parece que ya aquí debemos terminar. Esto ha sido todo por hoy, entonces muchas Queremos- gracias por todo y y hasta Dios los luego. perdone.